muy fuerte, trata de expulsar antes de que llegue ese objeto que se ha introducido, antes de que llegue a los pulmones. Y a veces lo expulsa de tal manera y con tanta fuerza que la velocidad a veces de hasta casi 260 kilómetros por hora, es decir, que menos mal que es una miga de pan, pues si llega a ser un perdigón, al que coja por delante, pues le puede hacer algo de daño. Pero es fuerza, es la defensa que tiene nuestro organismo. A veces no lo consigue a la primera, sigue produciendo esas dos hasta que consigue eliminarlo. Por eso, claro, es que hay que evitar que llegue al pulmón para evitar que tenga otro tipo de más graves de problemas. Existen dos tipos de tos. Tenemos la tos seca. La tos seca la llamamos cuando no se produce expectoración o no hay expulsión de mucosidades. Esta tos, por sus características, irrita las vías respiratorias y siempre debería tratarse para evitarla porque es muy irritativa. Al ser seca y no tener esa expectoración, va a producir esa irritación. Entonces, siempre cuando comience a tratar de cortarla lo más rápido posible para evitar ese problema. Después, el segundo tipo de tos que tenemos es la que llamamos tos productiva, que es cuando, como al contrario de la tos seca, se produce una expectoración o una expulsión del mucus. En este caso constituye un recurso que tiene el propio aparato respiratorio para limpiar las vías respiratorias. A veces decimos, elimina mucha mucosidad, expectora mucho. Eso es la reacción lógica de las vías respiratorias para limpiarlas, para eliminar toda esa mucosidad. Cuando se echan esputos o se echa flema, después de toser, junto con esa sustancia, pues no vamos a dar muchas explicaciones porque habrá personas que sean flojas de estómago y no les guste que comentemos este tipo de cosas, pero bueno, esas sustancias que se expulsan, pues con flema y tal, también se expulsan, junto con eso se expulsan microbios del interior del organismo. Por tanto, el tipo de tos productiva resulta beneficiosa para el organismo y no debería cortarse de repente. Es decir, hay una tos, esa tos en la cual se elimina flema, se elimina sustancia, no debería cortarse, no debería empezar a tomar distintas sustancias para cortarla. ¿Por qué? Porque hay una infección, hay una acumulación de flema o de esputos o de sustancias viscosas. Ahí estamos, viendo en pantalla exactamente lo que son los alveolos pulmonares, lo que ustedes ven en rojo con unas cosas verditas. Los verditos ya se imaginan lo que pueden ser. Hay una invasión de los alveolos y entonces al producirse esa acumulación de mucosidad en los alveolos, en la zona hay una irritación alveolar en las paredes es decir, hay una acumulación de mucos y sustancias en las paredes del alveolo. Entonces, ¿qué pasa? Que el organismo trata de expulsarlo, trata de quitar esa posible infección, esa acumulación de sustancias. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, de entrada, no cortarlo. Es como cuando se produce una diarrea, un vómito. Nosotros no debemos, en estos dos casos de la diarrea y vómito, no debemos tratar de cortar ese vómito, esa diarrea de entrada. ¿Por qué? Porque el organismo se está defendiendo, el organismo está haciendo una operación de eliminación de sustancias que le son perjudiciales. Tanto el vómito como la diarrea son eliminación de esas sustancias que pues el organismo se siente envenenado, sustancias que le han sentado mal. Si ha adaptado esa situación de eliminarlo en esa circunstancia de vómito y diarrea, es por algún motivo. Esto no ha inventado nada, el organismo se defiende de esas agresiones y de entrada no podemos cortarlo. ¿Por qué? Porque se va a quedar dentro de nuestro organismo esa sustancia y esa infección que podía haberse eliminado. Estamos hablando del comienzo, no es lo mismo estar un tiempo con vómito de diarrea, sobre todo con diarrea, el vómito quizás se corte más rápido que la diarrea, es decir, no podemos, y se quede esas sustancias dentro. Debemos eliminarlas y después ya cuando veamos que esas sustancias ya son más
normales, son más transparentes, entonces ya intentar sí, pues cortarlas poco a poco porque ya ha habido una limpieza. Y este caso es lo mismo, este caso de las vías respiratorias, cuando esas sustancias viscosas están en el interior y se tratan de expulsar, no podemos cortarlo porque se van a quedar esos microbios en el interior del organismo. Ya cuando se elimine esa mucosidad y veamos que no, entonces si se sigue repitiendo esa tos y es ya una tos más bien seca, sin esa secreción de sustancias y esa secreción de esa flema o esos esputos, vamos a tratar de cortarla. En ese caso sí. Los síntomas de la tos, pues, lo normal es el picor, la irritación, el dolor de garganta, etcétera. Hay varias, la tos seca, tos productiva, etcétera. Y las causas, pues, son múltiples. Por ejemplo, lo que es la inhalación de sustancias irritantes. Por ejemplo, de aparatos que son el polvo, el humo, elementos químicos, algunos medicamentos. Producen una reacción en los músculos respiratorios, especialmente en la zona del diafragma, que expulsa que expulsa los cuerpos extraños. Entonces da esa sensación de picor, de malestar debido a ese polvo, a ese humo. Entonces lo que trata es de el cuerpo reacciona y al llegar a la zona del diafragma, pues expulsa esos cuerpos que en ese momento se hayan introducido en la vía respiratoria. También otra causa puede ser las enfermedades del aparato respiratorio. Quizás la causa más frecuente de la tos, pues infecciones de virus que suelen manifestarse con pequeñas flemas, blanquecinas, o infecciones de bacterias que lo hacen pues ya un poquito con otro color. Decimos que no queremos hablar de un poco de eso, pero que hay que hablarlo porque esto no es un programa de cuentos de cuentos para niños, sino que estamos tratando de dar una sintomatología y una serie de cosas que se producen en esto. Y en este caso, pues sin entrar en profundidades, decimos que por esa infección de virus se puede producir unos esputos blanquecinos y o infecciones de bacterias se hacen unos esputos un poquito más amarillentos, verdosos o marrones. Entre estas afecciones podríamos mencionar pues lo que son la gripe, el resfriado, la neumonía, la bronquitis, tuberculosis, asma, alergia, tosferina, es decir, todas estas variaciones de patologías que pueden afectar el aparato respiratorio. También en enfermedades del aparato digestivo, por ejemplo, el reflujo del ácido de nuestro estómago en enfermedades como es la acidez gástrica o la hernia de hiato puede causarnos tos. Cuando hay este reflujo de ese ácido hacia la parte superior debido a ese problema, por ejemplo, de hernia de hiato, va a irritarnos un poco las vías respiratorias y va a producir también tos. Y también es otra defensa del organismo para expulsar esa acidez que trata o se ha introducido un poco en las vías respiratorias, va camino de los pulmones y lo que hace el organismo es tratar de expulsarlo mediante la tos. Y también por causas de tipo nervioso. Todos sabemos que hay personas que cuando se ponen muy nerviosas, empieza una tos repentina, seca y poco constante, es decir, a trozos de vez en cuando tosen un poquito, que siempre puede parecer en casos de alteraciones de tipo nervioso. Es una cosa transitoria, va siempre de acuerdo con el tiempo en que se desarrolle ese estado nervioso y después desaparece de la misma manera que ha aparecido, es decir, de una forma repentina. Por eso son causas de tipo nervioso, pero esa es ligera, poco constante y siempre digo acompañada para el estado de nerviosismo. También por causas ambientales. Ambientes muy resecos, demasiado resecos, con poca humedad, también puede producir a veces una tos ocasional. A veces las personas que tengan problemas de tipo respiratorio pues deben controlar sobre todo la humedad ambiental, ni demasiado excesiva ni demasiado seca, sino más o menos la adecuada. Si no se consigue, pues si no se consigue, pues esa humedad
humedad relativa, humedad que está en el ambiente, pues habría que